1994-95. Venezuela estaba en una situación casi de choque de trenes. Se sentía el hervor en la calle de lo que se anunciaba en aquel momento. Yo era el gobernador de Caracas y Antonio, el presidente, el alcalde del municipio. Y era previsible para muchos que en aquel momento, dada la tensión, los dos líderes con quienes compartíamos afecto y entrega, hubiesen podido suscitar una suerte de ruptura. Y para mi sorpresa, la mano generosa de Antonio la he conservado hasta el día de hoy. Ha sido un gran ejemplo, tanto como debo decir que antes del momento en que yo llegase a ser gobernador, en más de una oportunidad Beatriz, ministro de la Secretaría de la Presidencia, me pidió su opinión del consejo, el comentario para tratar de que Venezuela pudiese en aquel momento sortear las gravísimas dificultades que surgieron sobre todo a raíz del 4 de febrero de 1992. Así que le rindo homenaje a mi amigo Antonio y quiero destacar en él, a propósito de su libro, al hombre y al intelectual, no al político. Todo libro, querido Antonio, al igual que las obras de arte, pierde unidad y se multiplica tanto como distintos sean sus lectores. Sin escribirlos, al aproximarse al texto o al escrutar a su artífice, crean estos el suyo propio. Pueden llenar los anaqueles infinitos de una biblioteca como la de Babilonia. Podría decirse entonces que en cada escritor hay un pequeño Dios. Su creación, al objetivarse, suscita conocimientos y admiraciones varias, exponenciales, como en una réplica terrenal de los espacios siderales. Al acercarme a tu libro, de título fúnebre, La tumba, en el que diseccionas el secuestro de Venezuela y la maldad radical que se ha posado sobre ella, trato no obstante de sacar lo bueno de esa enseñanza, de esa experiencia. Y es que al digerir los párrafos en los que se habla de dolor y de soledad, de poco sirve y se nos volvería tragedia por falta de solución si no le dejamos alguna rendija a la esperanza. Un preso tiene que prepararse para vivir con la soledad, dice Antonio. Seguidamente nos traslada la rutina del pueblo sufriente de Caracas en las calles aledañas a ese helicoide que le ofrece hospedaje provisional como preso de la dictadura. Es la rutina del dolor que se inicia preparando el alma para pasar el primer aguijonazo una vez que se recibe la trágica noticia, nos cuenta. Para recrear las circunstancias del deudo que no encuentra ataúd para enterrar a su ser querido, acaso asesinado por la violencia social que anegaba a Caracas. Si nos detenemos en el oprobioso contexto que le da origen al libro, primero la cárcel injusta que sufre durante su estadía en Ramo Verde Antonio, y al término, la casa por cárcel de la que se fuga, pues la casa por cárcel es enmarañar un lugar sacrosanto, recuerda Antonio en su libro. Es sumar a la familia a la prisión arbitraria, nos lo explica él. Y si dejamos las cosas hasta allí, puede que caigamos en lo que previene Hannah Arendt luego de conocer la banalidad del mal durante la Alemania nazi. Abro comillas. La política moderna, señala Arendt, gira en torno a una cuestión que, hablando estrictamente, nunca debería entrar en la política,
la cuestión del todo o del nada. Del todo, que es una sociedad humana dotada de posibilidades infinitas, o de la nada exactamente, o sea, el fin de la humanidad, del sentido de la humanidad, o mirando a Venezuela, diría yo, el fin del sentido de lo humano y la pulverización de la nación, como ha sucedido, como nos ha sucedido, y sin la cual se vuelve falaz e imaginaria la experiencia de lo social y de lo político. No hay república sin nación, y la nación está despedazada. Encontrar al autor, por ende, es la otra cara de la moneda de una buena lectura, que ilumine caminos en el presente y para la forja de utopías realizables. Acompañar a Ledesma durante su cárcel y en su soledad escrita como único ángulo sería lo peor. Encerraríamos su cuerpo sin aproximarnos a su alma. Dice él, la sombra de un árbol en una cárcel no es placentera. Es como un escondite que te saca sin liberarte del recinto donde te cubren las sospechas que te aturden. En él, quien sí sabe, y más que nosotros, debo decirlo, debo reiterarlo, en él, en Antonio, quien sí sabe, y más que nosotros, de adversidad, y sobre todo de cómo enfrentarla cuando llega nutrida de enconos, de miserias por quienes predican anatemas e imponen penas vicariantes como en el mundo medieval. Descubran en Antonio antes bien al hombre que cultiva lo trascendente. No abandona la trinchera de lo humano. Es una suerte de Agustín de Hipona y poseedor de una centrada visión antropológica, obra de sus duras vivencias. Lo cito: más allá de esa cerca que limita tu libertad, hay una tierra prometida a la que llegarás más rápido si abres tu mente y tu corazón para captar los mensajes de Dios. Eso escribe. En este punto, pues, como explicación del saldo venezolano, pasamos a ser la diáspora más grande del planeta. No huelga traer a la escena la otra perspectiva, la que nos cosificó e hizo de nosotros piezas de descarte, amnésicas, sosteniéndose nuestra frágil memoria sobre los tricolores que abrazamos. Lo refiere Antonio en ese maravilloso canto de su libro. Venezuela se va en los morrales de los desterrados, y con la luz del sol cada harapo tiene los colores de nuestra bandera, y cuando llega la noche arriamos los pendones para arroparnos con su calor. He aquí la contraimagen de lo que es Antonio. Abro comillas. Aquel quien aduce que la mujer se va a poner brava conmigo o los hijos se me van a alejar, el que tenga esos temores no puede ser un revolucionario. No sirve para hacer nada. Eso espeta el padre de la destrucción de Venezuela, Hugo Chávez, en el año 2004. No por azar confiesa, antes de perder la vida en La Habana rezándole a Nietzsche, que yo a veces entro en conflicto tremendo con Dios. Lo reconoce. En fin, en su tránsito desde la noche hacia el amanecer, aceptando que la providencia y en sus inescrutables designios también obsequia a sus hijos nubarrones, para que mejor apreciemos la luz del sol cuando alcanza su plenitud. Celebro que Antonio, autor de La tumba, con su memoria de la soledad, haya descubierto que la adversidad cede ante las raíces. Cuando volteamos la mirada hacia el Génesis, mientras avanzaba en su odisea, Ulises mantuvo el recuerdo de Ítaca y de su Penélope y de su hijo, encontrando en ellos la fuerza para lograr su regreso a la patria. Mitzi, escribe Antonio, no es la típica mujer que está detrás del esposo, ni la que se distrae con el ramo de flores que la distingue. Ha sido la compañera siempre a mi lado, como yo junto a ella, tanto en los momentos difíciles
como en los placenteros, como cuando, por ejemplo, nacieron nuestras hijas. He allí el hombre, con ganadas razones, sabiendo que al igual que los caminantes del Darién, transitamos por veredas desconocidas sin saber hacia dónde nos llevan. Antonio Ledesma hace visible, lo expresa con sinceridad, que tenemos una sola opción: avanzar, avanzar. La esperanza es la que inventa los derroteros.